espero que realmente Dios esté en control de todo. Estamos estudiando el libro Poderosas Oraciones para derribar altares de maldad. Son bastantes capítulos, está en dos partes. Este libro del doctor Francis Miles, él radica en Arizona, es de origen africano y realmente lo vamos a seguir estudiando. Les soy honesta, gracias a la intervención divina, mi hermana Adriana Mora lo encontró. Él me dijo, pastora, mire, encontré esto, le puede dar el visto bueno. Y cuando yo abrí los enlaces de YouTube, escuché en mi corazón y sentí en mi alma que era las respuestas a varios meses de oración. Entonces, se los he compartido, se los voy a seguir, lo vamos a seguir compartiendo, pero ahorita el Señor, desde hace 8 días que el pastor estaba leyendo el capítulo número 5 de ese libro, me hizo sentir que teníamos que parar un momento y hacer este estudio. Entonces, y que lo teníamos que grabar. Entonces, quiero que oremos, que pongamos este día, esta enseñanza en las manos del Todopoderoso, que el pastor me cubra y vamos a empezar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor. Ponemos en tus manos la palabra que se va a compartir en este día, Señor. Que sea el Espíritu Santo el que hable a través de los labios de mi esposa, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos cubrimos, Señor, con la sangre de Cristo. Declaramos, Señor, que el enemigo no puede vernos, no puede tocarnos, porque tus ángeles, Señor, hacen un cerco de protección alrededor nuestro, alrededor de nuestras familias, en todo momento, en todo lugar, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, te agradecemos por la bendición, Señor, por la oportunidad de este día, de podernos levantar, de podernos despertar, de estar en tu presencia, Señor. Yo bendigo a mi esposa, Señor, la cubro con la sangre de Cristo y declaro, Señor, que el enemigo no puede alcanzarla, no puede tocarla, porque tú estás en favor nuestro, por nosotros, con nosotros y en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. La cubro con la sangre de Cristo y te damos gracias. Nos cubrimos con la sangre del Cordero, Señor. Declaramos, Señor, que tus ángeles en este instante, Padre mío, atan, encadenan, despojan a los demonios, a los espíritus que andan por ahí en los aires, Señor. Espíritu de duda, de incredulidad, espíritu de distracción, todo espíritu que quiera venir a robarse la buena palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús son atados, encadenados y enviados al abismo. Damos gracias y te agradecemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Y bueno, esta enseñanza está muy ligada a todo lo que les digo del trabajo, de la oración, de los libros que el doctor es un pastor africano que vive en Arizona, doctor Francis Miles. Y bueno, se llama Altar, ¿ok? Dice, el libro que estamos leyendo y estudiando llamado Poderosas Oraciones de las Cortes del Cielo que destruyen los altares del mal, escrito por el doctor Francis Meon. Deriva de ese libro se deriva un estudio llamado Leyes de los Altares. Y este estudio, el que vamos a estudiar ahorita, está basado en otros libros del mismo doctor, que se llama Motín de los ídolos, la batalla de los altares, habla a la tierra, brincando la línea sanguínea. Basado en estos libros, vamos a ver este estudio, ¿ok? Y espero en Dios que quede claro, y si no queda claro, si el Señor me hace saber que tenemos que profundizar,
vamos a ir profundo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios no te da una revelación si aún tú no estás listo. Si tú todavía no estás listo, si tú todavía en tu madurez espiritual, en tu muerte a tus deseos carnales, a los frutos de la carne, aún todavía no has disciplinado tu alma, entonces Dios no te da revelación. Pero si tú ya estás listo, tú has mantenido en disciplina tu alma, has muerto voluntariamente a tantos frutos de la carne, como la falta de perdón, como la falta de amor, y voluntariamente tú amas y lo llevas a la cruz, entonces verdaderamente el Señor empieza a soltarte una serie de revelaciones. ¿Ok? Y bueno, yo creo que esta conexión espiritual que el Señor hizo de nosotros hacia este ministerio del doctor Maus o Miles, que le llaman en español, no es una casualidad, es una diosiosidad. Dios planea todo. Dios tiene encuentros sobrenaturales en nuestras vidas. Y que tú estés aquí no es una casualidad. Verdaderamente es un llamado de Dios a tu alma, a tu espíritu, para que el reino de los cielos se manifieste en tu vida. Dice, todos hemos sido educados o criados o crecidos alrededor de altares. Ay, ¿cómo así? Sí, toda la vida, desde que nacemos, desde que somos procreados, hemos crecido, hemos entendido y estamos alrededor de un altar, mas no hemos entendido la magnitud, el significado, la importancia que tiene un altar. De hecho, no sabemos qué es un altar. Y eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Por eso el Señor me hizo detener el estudio del libro para empezar a estudiar y a que comprendamos qué es un altar. Nosotros estamos como, nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, estamos alrededor del altar llamado cruz. Ese es el altar, una cruz, la cruz. La cruz en donde Jesús hizo el trabajo, donde completó el trabajo de la pasión, de la muerte y de la resurrección. ¿Ok? Pero ahorita nos vamos a ir más despacio. Pues de pronto nos encontramos en ciclos indeterminados, es decir, que nunca terminan. Estos ciclos pueden ser de pobreza, estos ciclos pueden ser de depresión, estos ciclos pueden ser de brujería, estos ciclos pueden ser de frustración, estos ciclos pueden ser de enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les voy a contar una cosa. Desde que yo recuerdo, desde que yo tengo uso de memoria o de razón, aproximadamente 5 o 6 años, he estado en esos ciclos indeterminados que nunca terminan de brujería. Primero porque pues mi abuela, mi abuelita materna, asistía a esos centros ceremoniales ritualistas de espiritismo. Asistía ella. Y después mi tía empezó a practicarlo y así me fui metiendo en todo esto. Desde muy niña, desde muy joven, me vi involucrada en estas situaciones. Yo miraba demonios, yo miraba cuestiones de brujería, hechicería. Entonces me vi en esos ciclos indeterminados que no terminaban, que nunca tenían fin. Y esto afectaba a mi sistema laboral. Yo empecé a trabajar desde los 12 años, pero a donde yo me paraba, yo encontraba brujería. Recuerdo siendo muy joven, yo empecé a trabajar haciéndole la limpieza a una maestra de la secundaria. Y yo allí vi y presencié brujería. No directamente a mi persona, ¿verdad? Pero sí a la maestra. Encontré cosas
feas, paquetes y cosas que yo dije, ¿y esto qué es? Entonces, verdaderamente, y gracias a haber encontrado ello, el trabajo se me acabó. Entonces, era un ciclo indeterminado. ¿Pero por qué? Porque dice ahí, la raíz se encuentra en los altares. En mi ADN había un altar edificado desde mis ancestros, muy ancestros, quizás desde Adán, no lo sé, porque la rebeldía es igual a la brujería, a la hechicería, eso lo dice en la escritura. Quien sabe, quien puede encontrar este texto bíblico, lo puede decir, y si no, pues se los dejo de tarea. Además, ya quedó, está siendo grabado esto. Entonces, verdaderamente, eh, desde los ancestros de Adán, desde allá hasta el día de hoy en mi ADN, estaban estos ciclos indeterminados, porque la raíz se encontraba en un altar. Bueno, ¿y qué es un altar? Me lo pueden preguntar. Ok, El versículo es Primera de Samuel 15:23. ok, ¿lo puedes leer, por favor? La Biblia de las Américas dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Lo puedes leer en diferentes traducciones para compaginar más, ¿Tengo cuál otra quieres? la que usted guste, la que le guste más. Traducción al lenguaje actual. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. ¡Wow! No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. ¿Lo podemos volver a repetir esa traducción que está? ¡Wow! Traducción al lenguaje actual. Es Primera de Samuel 15:23. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Rebelarse contra Dios es igual a ir a consultar brujos y adivinos. En nuestra sociedad mexicana, eres católico el domingo y el lunes vas a consultar un brujo, un hechicero, una limpia, en fin. Es tan malo ser desobediente a Dios. Qué tremendo. Y esos son los ciclos indeterminados de maldición, porque termina diciendo este verso, si tú no quieres nada con Dios, Dios no quiere nada contigo. Así de simple. No le busques más tres pies al gato cuando tiene cuatro y cuando se te está diciendo con toda claridad. Dice, hay dos tipos de altar. El altar para Yahweh, quien le dio el origen, y el altar para Satán o el maligno, que lo copió. Vamos a ver qué significa la palabra altar. El término altar es un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? ¿Alguien sabe qué es un sustantivo? ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es un verbo? Bueno, si no lo saben, si no saben qué es un sustantivo, si no saben qué es un verbo, un sustantivo es una persona. O sea, un altar es una persona. Puede haber sustantivos territoriales, puede haber sustantivos que respiran como un ser humano. Un sustantivo también es un gato. Un sustantivo también es la República Mexicana. Se está refiriendo a una persona social, física o, eh, ahorita se me fue el nombre, pero bueno. Y dice, es un sustantivo masculino que hace referencia a una estructura, una casa
también es un sustantivo. La casa es una persona física o simplemente se está tomando a una estructura. Eso es un sustantivo. Un verbo es una acción, ¿ok? Un adjetivo es el que describe al sustantivo, la casa blanca. ¿Cómo es la casa? Blanca, el color, un adjetivo. Pero el sustantivo es casa. De esta misma manera, altar es un sustantivo, generalmente construida de mármol o de piedra o de madera, ¿ok? Situada en la parte elevada. Ah, por eso es un sustantivo. Por eso toma eh, nombre de una persona, de una estructura, ¿ok? Situada en la parte elevada de un templo o lugar de culto, donde se llevan a cabo ceremonias y celebraciones religiosas. Eso es un altar. Vamos a profundizar más en el término, donde se colocan elementos litúrgicos. La Biblia es un elemento litúrgico. La sal, cuando la estás utilizando para, para quemar, para hacer un acto profético, recibe el nombre de elemento litúrgico. El aceite también recibe para cuando lo utiliza, no para cocinar, ese no es un elemento litúrgico, El jugo de uva. pero cuando ya le estás dando un sentido religioso, entonces ya empiezan a recibir el nombre de elemento litúrgico. El vino, el pan, también reciben el nombre de elementos litúrgicos, importantes para la práctica religiosa, importantes para el espíritu. ¿Ok? La palabra altar tiene sus raíces en el latín, altare, compuesto por alta, ¿ok? Que es la forma femenina del adjetivo altus, que significa alto o elevado, y del sufijo ara, que indica un lugar o una estructura. Por lo tanto, etimológicamente, altar se refiere a un lugar elevado. La cruz, donde fue crucificado Jesús, donde derramó su sangre es un elemento litúrgico. Y la cruz fue llevada a un lugar elevado, al Gólgota, al monte, fue un lugar elevado, ¿ok? O una plataforma destinada a fines religiosos. La antigua conexión entre altitud y sacralidad, que quiere decir sacramento, se refiere en el término mismo, ya que los altares suelen ubicarse en una posición elevada dentro de los lugares de culto, simbolizando su importancia espiritual y su conexión con lo divino. Desde el principio, el primer registro de altares o de que se construyó un altar en un lugar alto fue Caín y Abel. No hay registro que Adán y Eva hayan hecho un altar, porque ellos no tenían la necesidad, porque estaban conectados con lo divino, estaban directamente conectados, dice la escritura. Y todas las tardes y todas las mañanas llegaba la presencia del Señor a conectarse con Adán y Eva.
No había necesidad de construir un altar. Pero Caín y Abel, que nacen después de la caída del hombre, tienen la necesidad de crear un altar. Cuando él dice, le ofreció Caín vegetales, le ofreció el otro, Abel, Abel, un carnero, lo lo mejor de su rebaño. Eso quiere decir que lo fueron a poner en un lugar elevado para mantener una conexión con lo divino, con Dios, con el Creador. Para eso se hizo el altar. Y fueron los primeros que elevaron, que pusieron un altar. ¿Ok? Desde tiempos antiguos, los altares han sido centros de rituales y sacrificio. No vamos a quitar el dedo de aquí. No quiten la mirada y la atención y el enfoque de lo que dice. El altar es un centro de ritual, es un centro de sacrificio. La palabra ritual y la palabra sacrificio son de suma importancia para un altar. Son como su brazo derecho y su brazo izquierdo para poder permanecer. Si en un altar no hay un ritual, si en un altar no hay un sacrificio, entonces no existe la palabra altar. ¿Ok? Dice, en muchas tradiciones religiosas, y su uso persiste en diversas formas en la práctica religiosa contemporánea. El altar es más que una simple estructura arquitectónica. Es un símbolo sagrado que representa la presencia divina y el acto de la adoración. Ritual significa disciplina, que más adelante lo vamos a volver a ver. Y sacrificio, tú puedes dar alabanza y ese es tu sacrificio. Lo que estás postrando, lo que estás dando. Abel dio, ofreció, sacrificó lo mejor de su rebaño y lo presentó a Dios. Eso fue un sacrificio. Él sacrificó al cordero. y puede haber muchas formas de sacrificio también. Sí, pero vamos a verlo más adelante. Ah, ok, entonces no me adelanto. No. Dice, en muchas tradiciones religiosas, el altar es un lugar donde se realizan rituales de culto, como la celebración de la misa en el catolicismo, las ofrendas en el judaísmo o los rituales de adoración en el hinduismo. Esos cantos, esos mantras que ellos cantan completamente. Además de su función litúrgica, el altar también puede ser un lugar de encuentro. No puede ser, es. Ahí, ahí, ahí le vamos a suprimir la palabra puede. No. Además de su función litúrgica, de ritual y sacrificio, el altar también es un lugar de encuentro espiritual y reflexión para los creyentes. Interesante, muy interesante. Donde se llevan a cabo oraciones, peticiones y expresiones de fe. Es un punto focal donde el espacio sagrado, perdón, dice, es un punto focal dentro del espacio sagrado
que invita a la comunidad religiosa a reunirse en torno a la presencia divina y a participar en los misterios de la fe. La importancia del altar en la práctica religiosa varía según la tradición. La interpretación teológica, por su presencia, es casi universal en la mayoría de las religiones. Mira, hasta en el satanismo hay un altar. Sí, pues están copiando a ¿Por Dios. qué? Porque hay dos tipos de altares, para Yahweh o para Satán. Simple. Dice, a través de los siglos, los altares han sido objeto de reverencia y cuidado por parte de las comunidades religiosas, que los consideran lugares santificados y dignos de respeto y devoción. Ahorita me viene a la mente cuando Elías convoca a todo el pueblo y convoca a los que tenían un altar a Baal, a sus 400 profetas y a sus 800 quién sabe qué. Y entonces se hacen dos altares. En ambos altares le tenían gran respeto los servidores de Baal. Y él, el servidor de Yahweh, también le tenía gran respeto, digno de respeto y de devoción al altar que él construyó en el Monte Carmelo, un lugar alto. ¿Se acuerdan de ello, de esa historia? Y si no, pues búsquenla. Estudiarla. Hay que estudiarla, está en Primera de Reyes. Creo que 18 o 19, algo así. Pero no la vamos a leer ahorita. Existen diferentes tipos de altares, cada uno con su propósito y su significado específico. En esta historia donde Elías convoca a los servidores de Baal y convoca al pueblo de Israel, todo el pueblo estaba allí. Cada altar tenía su propio propósito y su propio significado específico. Por eso él se atrevió hasta mojar el altar. Pero bueno, más adelante iremos viendo esto. Por ejemplo, en el cristianismo, el altar principal en una iglesia católica, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial marca al cristianismo como catolicismo, al catolicismo como cristianismo. La inteligencia artificial no distingue, No la diferencia. no la diferencia, ¿ok? Porque tienen la misma raíz, Jesucristo, la pasión, la muerte y la resurrección, ¿ok? Entonces no se ofendan aquellos que digan que son religiosos. Por ejemplo, en el cristianismo el altar principal en una iglesia católica se utiliza para celebrar la Eucaristía y representa el sacrificio de Cristo en la cruz. Verdaderamente el altar del cristianismo, del catolicismo y de todo el ismo que representa Jesucristo es la cruz. Ese es el verdadero altar, la cruz. En el judaísmo, que ahí sí es diferente, el altar puede referirse al arca del pacto. Realmente es el arca del pacto en el templo de Jerusalén o los altares portátiles utilizados para las ofrendas rituales. Ese es el altar en específico, el arca del pacto. En el hinduismo, perdón, los altares domésticos son comunes
en los hogares, donde se realizan ofrendas y se ofrecen plegarias a las deidades. En México, el altar está en los panteones, donde Arriba de la vas, casa. donde vas, pero es principalmente en el panteón, donde vas y le pones cempasúchil y le ponen toda la comida y todas las velas habidas y por haber. Ese es el verdadero altar que tienen los mexicanos, el panteón. Recuerda que están en las casas, Sí, exactamente. ponen altares. Aunque Ahorita, los pongan en las casas, pero realmente el altar en donde está es el panteón. por ejemplo, ahorita mi papá, ya cuánto tiempo, ya van a ser, ¿qué? 3 años que partió mi mamá y le sigue prendiendo velas a su foto. Exacto. Entonces, ahí está su altar. En otras tradiciones religiosas como el budismo o el islam, los altares pueden adoptar diferentes formas y tener diferentes funciones, pero siempre representan un lugar de conexión con lo divino y la expresión de la fe. El altar es un símbolo poderoso en muchas tradiciones espirituales que representa la presencia de lo sagrado en el mundo material. Su elevación física refleja la aspiración del ser humano hacia lo divino y su deseo de estar cerca de la trascendencia, la transfiguración de los cuerpos. Ese es el verdadero propósito de un altar. La transfiguración de los cuerpos. Regresar al estado principal que tuvo Adán. Y a eso vino el Hijo de Dios. A eso vino la palabra. A eso vino el verbo. Lo dice en Juan 1:1. Y el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Volvemos a repetir, su elevación física refleja la aspiración del ser humano hacia lo divino y su deseo de estar cerca de la trascendencia, la transfiguración de los cuerpos. Ayer estaba yo platicando con una hermana en Cristo y me dice, ¿por qué tú no dices murió? ¿Por qué tú dices partió? ¿Por qué tú dices está en casa? Cuando él se fue, cuando ella se fue. Le digo, porque realmente no están muertos, porque realmente el alma no murió, porque realmente el cuerpo va a ser transfigurado, porque su cuerpo ya fue transfigurado. Dice, oh, sí es cierto. Lo que pasa es que no lo podemos comprender, nos cuesta trabajo por lo denso que es la materia. Porque la materia, cuando el alma sale y el espíritu salen del cuerpo, la materia queda inerte. Entonces, la elevación física representa la transfiguración de los cuerpos. Y es tan importante y de verdad tenemos que ponerle mucha atención a lo que hablamos acerca del ritual y el sacrificio. Esto es profundo, porque el Señor me dijo, no puedes continuar y no pueden seguir más adelante, porque no lo están entendiendo. Y yo dije, tienes razón, Señor. Y entonces empezamos a trabajar en esto. Al mismo tiempo, el altar sirve como recordatorio de la necesidad de ofrecer sacrificios personales y espirituales en el camino hacia la realización espiritual, en el camino a la transfiguración de los cuerpos. Dijo Pablo, he terminado la buena carrera, he logrado la meta. Hubo transfiguración. Dijo, yo no sé, pero conozco a un ser humano
que no sé si fue en la carne o en el espíritu, pero llegó al tercer cielo. Ah, transfiguró. Qué importante. Por eso se atrevió a decir, he terminado la buena batalla. Este cuerpo físico ya está listo, porque el alma ya ascendió, el espíritu ya ascendió, este cuerpo ya está listo para quedarse inerte y para recibir mi nuevo cuerpo. Seguimos vivos los que van para el cielo, los que tienen vida eterna. La única muerte de la cual se habla en la escritura es la muerte espiritual. Por eso dicen Deuteronomios, teme que mata. al que es dueño de los espíritus. ¿Y quién es el dueño de los espíritus? ¿El diablo? No. El dueño de los espíritus es nuestro creador, es Yahweh, es nuestro Elohim. Por eso el diablo, cuando el Satanás ha llegado, o el brujo ha llegado a tal corrupción del espíritu, que atrapa mejor el espíritu y lo deja en el limbo para no dejárselo a Dios. También hay un versículo donde Jesús les dice que Él es un Dios de vivos, Exacto. no de muertos. Exacto. Por eso digo, partió por la trascendencia, por la transfiguración de los cuerpos. Él habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, Exacto. que no murieron, que se transfiguraron. Hasta la venida de Jesús. Porque esperaron, durmieron en la fe hasta que vino Jesús e hizo el trabajo completo, hasta que terminó su trabajo. Y su trabajo se terminó cuando Él resucitó y ascendió al Padre. Cuando Él le arrebató las llaves a la muerte. Y dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya no hay. Entonces, son cosas sobrenaturales que necesitamos entender profundamente. Bueno, hasta aquí podemos entender qué es un altar. Es una estructura hecha en un lugar alto, donde el ritual y el sacrificio cobran gran importancia, donde la adoración refleja tu compromiso. Vamos a leer esta otra parte. Dice, la ley del dominio. Las bases bíblicas para este tema son Génesis 1, 25 y 26. Vamos a leerlo en unas 3 traducciones, por favor, pastor. Génesis Ajá, 1, 25 y 26. 5. Y 26. Vamos a comparar. Ok. Traducción al lenguaje actual. Dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Génesis 1, 25 y 26. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano, tal y como nosotros, y tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Esa es la traducción al lenguaje actual. ¿Puedes, lo que es la traducción libre? Vamos a leer la nueva, versión Biblia libre. Versión Biblia libre.
Dios hizo a los animales salvajes, al ganado y a los reptiles, a todos según su propia especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos seres humanos según nuestra imagen, y que sean como nosotros. Ellos tendrán autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves que vuelan por los aires, sobre los animales y sobre toda la tierra y las criaturas que se mueven sobre ella. Ok, ¿alguna otra? Vamos a leer déjame, la nueva traducción viviente. Ajá. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Las tres versiones hablan. Uno dice mande, el otro dice domine. ¿Y el último cuál dice? Ay, ay, ay. Bueno, en fin, pero las tres hablan de algo, dominio. Él dice, hagamos al ser humano, Este dice reina. reinan, unos son reinan, los otros dominen, los otros controlen. Eso es. Vamos a leer el Salmo 8 en la lenguaje actual. Es así nada más en el lenguaje actual, por favor. Salmo 8. 8, En la traducción al lenguaje actual. por favor. Ay, grandeza divina, grandeza humana. Himno de David. Instrucciones. Bueno, eso es otra cosa. Versículo 1 dice, nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. Tu grandeza está por encima de los cielos más altos. Con las primeras palabras de los niños más pequeños y con los cantos de los niños mayores, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos. Así has hecho callar a tus enemigos que buscan venganza. Cuando contemplo el cielo y la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, no puedo menos que pensar, ¿qué somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta? Nos creaste casi igual a ti, nos trataste como a reyes, nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste, nos diste dominio sobre toda tu creación, sobre ovejas y vacas, sobre animales salvajes, sobre aves y peces, sobre todo lo que se mueve en lo profundo del mar. Nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. Pero en todo esto, lo más importante, donde dice el verso 6, en algunas traducciones dice, le has hecho señorear sobre las obras de tus manos. En otra versión dice, le has dado dominio. En otra versión dice, le has hecho señorear. En otra versión dice, pusiste a nuestro cuidado. En otra versión dice, pues lo hiciste como un Dios. En otra versión dice, lo hiciste señorear, le diste dominio. En otra versión dice, le diste autoridad. En otra dice, lo pusiste a cargo.
le diste plena autoridad. Y en todas las versiones habla de dominio. ¿Quién nos dio el dominio? Dios. En ambos textos o en ambos citas bíblicas dice Dios. Y podemos ver de acuerdo a estos textos bíblicos, dice, el origen del dominio viene del ser o de la imagen de Yahweh. Si nosotros podemos mirar la imagen de Yahweh en nosotros, en nuestra persona, podemos tener dominio. El dominio va en escala. El dominio tiene un orden. Primero tienes que mirarte una imagen, después una semejanza para poder tener dominio. Vimos lo que es el altar. El altar es construido y fue construido para conectar lo humano con lo divino. Entonces, la ley del dominio es exactamente lo mismo. En el altar se conecta y es allí donde tú puedes ver la imagen, la semejanza y el dominio. Y su origen perfecto está en poderte mirar a la imagen de Yahweh. Y lo dijo en Génesis 1, 26 y 25. Hagamos al ser humano a imagen, que él pueda ver la imagen. O sea, que si tú ves a tu marido, tienes que entender que esa imagen de Yahweh. Si tú ves a tu esposa, tienes que entender que ella es a imagen de Yahweh. Si ves a tus hijos, tienes que ver que es a imagen de Yahweh. ¡Qué tremendo! Si no, tú no tienes dominio. Si tú no logras ver la imagen de Yahweh, no tendrás dominio. El dominio es consecuencia de la configuración interior y no de un hecho automático, sino de la configuración de una imagen interior de Yahweh tripartita. Yahweh es tripartita: Padre, Palabra y Espíritu. ¿Quién es la palabra? El verbo. Pero lo vuelvo a repetir, el dominio es una consecuencia de la correcta configuración interior. Si tú no tienes una configuración, como se está diciendo aquí, no vas a poder tener dominio. Por eso un niño de 2 años te maneja, porque no tienes una exacta configuración interior, porque no te estás viendo a imagen de tu creador, de tu padre. El cuervo tiene hijos cuervos. El lagarto tiene hijos lagartos. El perverso tiene hijos perversos. Pero Dios tiene hijos santos. ¿Por qué santo? ¿Te logras visualizar? ¿Tienes una configuración interior? ¿Cuál es tu configuración? No, claro, definitivamente excelente pregunta que el Señor me hizo. ¿Puedes mirarte y reflejarme? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me reflejo en ti, o sea, somos. ¿Tienes una configuración interior correcta? En una configuración interior tripartita, creador, ¿sabes crear cosas? ¿Sabes declarar la palabra en el verbo? Por eso es muy importante que supiéramos que es un sustantivo y que es un verbo.
Cristo es el verbo. No lo dice en Juan, vamos a buscarlo. Juan, y en diferentes traducciones, y es exactamente lo mismo. Juan 1, 1 y 2. El verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne. ¿Juan qué? 1, Juan 1, 1 y 2. Creo que hasta el 3 también, no estoy seguro. La traducción al lenguaje actual dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. ¿Te puedes identificar? ¿Puedes ver la imagen y la semejanza en ti? El Espíritu es el sabio, el consolador. El sabio, el consolador. ¿Otra traducción la puedes leer, por favor? Sí, estoy buscando. Ujú. Sí, está bien en diferentes. Dios habla hoy. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Otra traducción, por favor. La traducción contemporánea de la Biblia dice, donde no había principio, era la palabra de vida. La palabra de vida está con Dios y Dios es la palabra de vida. La palabra de vida siempre existió antes del principio y es Dios. Toda la creación a través de Jesucristo tuvo origen e identidad y sin Cristo nada existiría. Nada tendría identidad ni razón de ser. En Cristo estaba la vida plena. Esta vida es la luz de la humanidad. Entonces, el dominio es consecuencia de la correcta configuración interior y no de un hecho automático. ¡Pum! Ya, No de una explosión nada. de la nada, como dicen Tus teorías las teorías darwinistas y sabrá Dios de qué otras teorías. del Big Bang, Exacto, que le llaman. exacto. Dice, el dominio es consecuencia de la configuración correcta, de la configuración interior. Es tan importante saber qué es un altar. Es tan importante establecer un altar porque es allí donde empieza a hacer una configuración correcta en tu interior. Y empiezas a visualizar tu imagen y a la imagen de Dios o la imagen de Dios a tu imagen. Es una, se va mezclando y y se va logrando una semejanza y donde tú vas teniendo dominio, dominas. El ser humano también es tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Cuando en la imagen existe una fractura, entra la corrupción. Hemos estado hablando muchísimo y hemos estado orando, ya vamos a casi cumplir un año para terminar con Belial. Dice, cuando en la imagen existe una fractura, entra la corrupción. Si tú eres corrupto, es porque en tu alma, es porque
en ti se ha fracturado. Está fracturado. No hay una correcta conexión interior. Pues ya no se puede identificar con su creador, con su padre, y daña la semejanza y el dominio queda comprometido o herido. Mi compañera de trabajo decía, es que yo no me quiero comprometer. Y yo dije, ella está comprometida con el orgullo, con el espíritu de Grecia. Sí está comprometida. ¿Por qué? Porque la ley del dominio dice que todo ser humano está ligado a un altar. Todo el que respira, hasta el perrito está ligado a un altar, porque es un alma, porque tiene alma. Él no domina, él no tiene dominio, como el ser humano. Y el altar del perrito es su amo. Ese es el altar. O sea, tú. que tienen perro. Ajá, sí, exacto, del que tiene perrito. Con esa herida es fácil desviar la percepción. O sea, no miras, no escuchas. Los velos de hechizo están presentes. Repito, cuando en la imagen existe una fractura, entra la corrupción, pues ya no se puede identificar con su creador, con su padre, y el dominio queda comprometido, herido. Hay una desviación de percepción. Hay una infructividad, o sea, ya no eres fructífero. El enuco, los enucos no podían producir hijos. También la, Bajaba la testosterona, baja la testosterona cuando el hombre es castrado literal. también a las mujeres que les quitan la matriz. Exacto, Sucede lo mismo. exactamente. Es como si fuera castrar A una mujer, a un hombre de la forma que se hace y castrar a una mujer de esa forma. exacto. Y se convierte en una persona que no da fruto. Tenemos que tener una correcta configuración interior. No me puedo adelantar, vámonos despacio. Gracias, Señor. Por eso, Satanás lo primero que ataca es la identidad. Él no ataca las finanzas, él no ataca la salud, él ataca la construcción de la imagen interior, la identidad, a través de la mente, del alma, del corazón, para lograr el desvío de la percepción de ti mismo y de las circunstancias. Al ser humano no le gusta pasar por circunstancias difíciles. Al ser humano no le gusta la disciplina. Al ser humano no le gustan los exámenes. Al ser humano no le gusta. Esas son las circunstancias. ¿Por qué? Porque está atacada, porque está fracturada la identidad. Pues si el maligno logra controlar tu imagen, logrará controlar tu dominio. Cuando te dices, ay, soy un bruto, claro, ya controló tu dominio, te está dominando, pareces marioneta. ¿Ya entendieron o ya vamos entendiendo por qué
Hay ciclos indeterminados. ¿Por qué están ligados a los altares? Por el control del dominio, por la ley del dominio. Por eso te sientes como marioneta. Y nunca se te acaba la pobreza. Y nunca se te acaba la enfermedad. Y nunca se te acaba la frustración. Y nunca se te acaba la infructuabilidad. No puedes prosperar porque ya fue dañada tu imagen. Porque no logras visualizarte como tu creador. Ay, ay, ay. Ay, el alma fue establecida para ser el punto donde se va a manifestar el dominio de Dios. Repito, el alma fue establecida para ser el punto donde se va a manifestar el dominio de Dios. Por eso tienes espíritu, alma y cuerpo. En tu alma se tiene que establecer y se tiene que manifestar el dominio de Dios. Por eso Caín, cuando mató a su hermano, le pusieron una marca, porque ahí ya no iba a manifestarse el dominio de Dios. La marca de Caín. ¿Cuál es la marca de Caín? Dimos una enseñanza hace muchísimo tiempo, como hace 4 años, de la marca de Caín. ¿Quién se acuerda? Nadie, ni el pastor. No, Pero yo sí. qué vergüenza. Yahweh nos dio dominio y autoridad sobre la tierra, mas no tenemos poder. Él no nos dio poder. Él nos dio dominio. Él nos dio autoridad. Por eso es necesario que Dios nos dé el poder. Y este poder entre nosotros por medio o a través de su sangre que Cristo derramó en la cruz. Vamos a buscar la historia de Babel. Vamos a buscar la historia de Babel porque allí vamos a entender desde el 1 hasta el 9 o quizás más. ¿Lo puedes leer en la traducción, en el lenguaje actual, por favor? Sí, dice la palabra en la Torre de Babel, en la versión traducción al lenguaje actual. Cuando la gente se fue hacia el este, encontró un valle en la región de Babilonia y ahí se quedó a vivir. En aquel tiempo todos hablaban el mismo idioma. Así que se dijeron los unos a los otros, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Nos haremos famosos y no, Dijeron, construyamos una torre que llegue hasta el cielo. Es construyamos un altar para poder transfigurar, para obtener poder de los entes espirituales, de los poderes del cielo. O sea, un altar, vamos a volver a repetir, un altar es un lugar como una antena donde desciende el poder de Dios. ¿Lo habían visto de esa manera? La historia de Babel es un altar, es un radar para atraer ese poder.
La palabra y nos haremos famosos en el original no es famoso. En el original es para poder y nos atraeremos y nos haremos dioses. Eso es famosos en el original. Volvemos a repetirlo desde el principio, por favor. Cuando la gente se fue hacia el este, encontró un valle en la región de Babilonia, En un valle, era un valle. y allí se quedó a vivir. En aquel tiempo todos hablaban el mismo idioma. Así que se dijeron los unos a los otros, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Nos haremos famosos y Pues, no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. ¿qué es lo que dijeron? En lugar de decir, nos haremos famosos es y trascendamos y transfigurémonos para atraer el poder que está en el cielo. Su alma quería nuevamente la conexión con Dios, con lo divino, más se estaba haciendo de forma incorrecta, porque no había sido derramada la sangre de Cristo en la cruz a través del sacrificio. Ellos no querían sacrificio ni ritual, o sea, disciplina. Seguimos leyendo, por favor. Estaba buscando otra versión. Ok, busca otra versión, por favor. A ver. En la nueva traducción viviente dice, comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Ok, Vamos a leer la otra diferente. está bien. La palabra de Dios para ti. Entonces se dijeron unos a otros, vengan, fabriquemos adobes y quemémoslos con el fuego. El ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de argamasa. Y dijeron, vengan, construyámonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre en caso de que seamos esparcidos por la superficie de toda la tierra. Hagámonos un nombre. Eso es, transfiguremos, trascendamos en el original. Cuando te dicen, se ha hecho un nombre, ¿qué quiere decir? Ha pasado por los siglos y su nombre sigue presente. Eso es trascender, eso es transfigurar, eso es ir más allá del tiempo y la distancia. En la Reina Valera contemporánea dice, hagámonos de renombre Hagámonos de renombre. por si llegamos a esparcirnos por la tierra. ¿Y qué significa esparcirnos por la tierra? Porque este cuerpo, por sí, este cuerpo se convierte en inerte. O sea, cuando que el espíritu y el alma En la versión trascienda. Biblia libre dice, así lograremos tener una gran reputación y no andaremos dispersos por todo el mundo. Ujú. Eso es. ¿Terminas hasta el 9? No, Ok. apenas estaba en el versículo, estoy en el 4. Dice, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Y empezaron a construir en lugar de piedras, usaron ladrillos.
que ellos mismos hicieron, y en lugar de mezcla usaron brea. Pero cuando Dios bajó a ver lo que estaban construyendo, dijo, como son un solo pueblo y hablan un solo idioma, ya han comenzado a hacer esto. Ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. Dice, bajó Dios y se dio cuenta. ¿Por qué? Porque dijo su alma que está diseñada para establecer o manifestar el dominio de Dios. No se iba a manifestar el dominio de Dios, se estaba manifestando o se iba a manifestar el dominio de Satán, de la entidad espiritual, porque no era por el camino correcto para manifestar el dominio de Dios. Cuando Jesús le dijo, Espíritu, cállate, cuando estaban ahí toda la tormenta y todas las cosas y todo, él le habló y le dijo, cállate a la tormenta. Se estaba manifestando el dominio de Dios sobre la tormenta. Cuando Dios le habla a la tormenta. Cuando Jesús dice, pongan las redes por el otro lado. Se estaba manifestando de la manera correcta el dominio de Dios. Llegaron todos los peces. Pero en el caso de la Torre de Babel, quien quería, o ellos querían que se domine, que el dominio que se presentara no era el de Dios, sino el de Satán. ¿Por qué? Porque Dios bajó y dijo, espérame, nos está manifestando mi dominio, porque mi mandato es dispérsense, sean fructíferos en toda la tierra, Dominen. dominen y vayan por toda la tierra, Y estaban en un solo lugar. no trasciendan en un solo lugar. Aquí Dios está estableciendo la diferencia, pero el alma del ser humano busca siempre establecer y manifestar el dominio. Pero vamos a ver de quién es el que se va a manifestar. Porque toda alma está ligada a un altar. Toda alma está ligada a un altar. Todo aquel que respira. Pero eso lo vamos a ver más adelante. O lo va a ver quizás el pastor. Seguimos leyendo, sí. Pero cuando Dios bajó a ver lo que estaban construyendo, dijo, como son un solo pueblo y hablan un solo idioma, ya han comenzado a hacer esto. Ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. Es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no se puedan entender. Fíjense, Dios es tripartita. Padre, creador, palabra. ¿Por qué confundió los idiomas? Para que la palabra, el verbo, el hijo, la obediencia no se corrompiera. Por eso fueron los idiomas cambiados. Para que la palabra no se estableciera de manera incorrecta. Para que el verbo, la acción, no llegara a la corrupción. No lo dice en Santiago, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Si tú controlas tu lengua, eres un ser perfecto. ¿No lo dice eso? Algo así. Seguimos leyendo y te vamos a buscar Santiago. Dice, es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no se puedan entender.
Y desde ese lugar Dios los dispersó por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Allí Dios confundió su idioma para que no pudieran entenderse. Por eso la ciudad se llama Babel. Confusión. Babel significa confusión. Es como, porque ellos querían hacer un radar, un canal con lo espiritual, y entonces el hecho de haber confundido los idiomas fue como que la radio ya no se escuchó cuando hay interferencia de los sonidos. Eso es lo que Dios hizo. Ay, dices, Ajá. ok, perdón, dijo, ajá, y yo dije, ah, vamos a leer Santiago, creo es el 3, donde dice, el poder y el peligro de la lengua. Hermanos míos, no se hagan muchos maestros, sabiendo que recibiremos juicio más riguroso, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este hombre cabal, capaz también de, este es hombre cabal, capaz de frenar el cuerpo entero. La palabra, la palabra, dice, el alma es un claro ejemplo como el alma humana es un receptor para manifestar el poder co-creador de Yahweh, pues ellos deseaban la comunicación directa con las entidades espirituales, pero no con Dios. Es de verdad muy importante entender esto de lo que es un altar, de lo que significa un altar. Ahí volvemos a donde dice de que buscaban el poder de las entidades. Ahí nos damos cuenta, por ejemplo, de lo que vienen siendo toda la gente que se dedica a hacer todo tipo de magia, todo tipo de satanismo, Hechicería, hechicería, todo brujería, eso, todo, 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 todo. que no buscan al Creador, sino buscan, Hacen lo mismo que Babel. hacen lo mismo y hacen lo mismo que Dios, se rebelan en contra de Dios y quieren Dios. hacer su propia voluntad y, y no, y no someterse a nada. Exacto. Entonces, en ese sentido, están haciendo lo mismo que ellos hicieron, o lo de la Torre de Babel. Buscan radares para conectarse con entidades espirituales, para obtener y manifestar poder. Cuando nuestra alma está fragmentada desde la identidad, es cuando nuestra autoridad se debilita. No podemos resolver las cuestiones más simples. Una oración de declaración no es escuchada. Ahí es cuando nuestras oraciones no funcionan, no llegan ni al techo, porque existe un dominio que está debilitado, está corrompido, está comprometido, está desviado, está corrupto. Repito, cuando nuestra alma está fragmentada desde la identidad, desde la imagen interior, es cuando nuestra autoridad se debilita. Oro y oro y oro, pastora, y no pasa nada. Claro, porque tu autoridad está debilitada, porque no puedes resolver las cuestiones más simples. Es que este niño no me obedece. Es que esta niña no me obedece. Tu autoridad está debilitada.
No representas nada, ni le haces cosquillas a ese mocoso, mucho menos al diablo. Si un mocosito, una mocosita no es capaz de obedecerte, pues mucho menos el diablo. Si tus hijos no te honran, no te obedecen, mucho menos el diablo. Si no podemos resolver las cuestiones más simples, una oración de declaración no es escuchada. O sea, no va a ser escuchada. Va a pasar lo de la Torre de Babel, interferencia, una gran interferencia, porque existe un dominio que está debilitado, está comprometido, está desviado, está corrupto. Y esa fractura puede ser desde el vientre de la madre, cuando rechazas al niño. Desde el momento de la concepción, si lo concibes en fornicación. O también cuando se dice, no estoy lista para O no estoy listo. no estoy listo para formar un hogar, un matrimonio. Entonces si no estuviste listo, ¿para qué tuviste relación? Bueno, no nos desviemos. Dice, y lo que se tiene que hacer es la restauración del dominio. O sea, restaurar la imagen, restaurar la semejanza y restaurar el dominio. Es decir, restablecer la configuración interior. Es como agarrar una computadora y formatearla de cero. Todos los archivos quemados, todos los archivos a la basura, porque no sirven. ¿Y cuántos necesitamos ser formateados? Desde cero. Ay, ¡Ay! Pues hay. Y sí hay mucho para sí, hay cortar. mucha tela de que cortar. Poner bien sólida la fundación del alma. Esto se hace a través de la liberación o a través de asistir a las cortes celestiales para demandar y recibir órdenes de restricción. Pero sí vamos a parar, porque el tema que Dios me dio ya está. Dentro de 8 días el pastor va a hablar acerca de las 12 leyes de los altares. Otro chismecito bueno. Ay, ay, ay. Entonces, realmente vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para continuar. Y lo bueno que esta vez sí se grabó. Ok. Ya se está haciendo de una manera más detallada. Pero bueno, gracias te damos, Señor. Te agradecemos en esta mañana por esta palabra. Ponemos en tus manos, Señor, que nos abras el entendimiento, Señor, para que aquello que hemos aprendido hoy y lo que seguiremos aprendiendo, Señor, podamos ponerlo por obra, Señor. Podamos ponerlo en práctica para poder tener ese dominio, para Obtener el poder. obtener el Tu poder, poder. Señor, para poder destruir, para poder derribar el altar es maligno, Señor. Incorrectos. Altares incorrectos. Padre mío, te damos gracias, te agradecemos por esta palabra, en tus manos la ponemos, Señor, te agradecemos por la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos que se dispusieron a escucharla, que se dieron la oportunidad para recibirla, Señor. Gracias te damos, Señor, bendecimos sus vidas, Señor. Te ponemos a aquellos que si no pudieron estar presentes, Señor, que van a escucharla en diferido, Señor. Que sea de gran bendición para todos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que sea guardada en nuestro corazón y ponerla por obra, ponerla en práctica. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.